Antes de empezar con el repaso general, vemos el tema del modelo de examen, ¿vale? Ayer la armonización de biología nos mandaron los modelos de examen para este 2019-2020. Dime, Laura. Vale, perfecto. De todas maneras, si habláis con él, decirle que si tiene alguna duda que luego me escriba, sin problema, ¿vale? El tema es eso, que nos mandaron ayer los modelos. Se comprometieron desde la semana pasada a mandarnos los modelos de examen para cada asignatura, ¿vale? En el caso del armonizador de biología nos comenta que el modelo de examen no va a cambiar, ¿vale? Que es el mismo tipo, lo único que cambiaba es la opcionalidad de las preguntas, ¿vale? El que vosotros podéis coger de esas 10 preguntas, como ya os comenté, 5 del bloque que sean, las 5 preguntas valen exactamente lo mismo y que esa será la puntuación que tengáis sobre 10, ¿vale? La puntuación que saquéis sobre esas 5 preguntas, independientemente de cuál sean las que cojáis, ni os obligan a coger una opción concreta, ¿vale? En concreto nos envían dos modelos, el modelo del año pasado y el modelo adaptado, que os los quiero enseñar para que veáis cuál ha sido la adaptación y en qué consiste, ¿vale? El modelo del año pasado, que es este de aquí, lo tenéis disponible desde el principio del curso, que está en la web que os pasé al inicio, ¿vale? Tenemos un modelo de examen con 5 preguntas cada examen, ¿vale? Opción A. Y luego la opción B, ¿vale? Con 5 preguntas también, una de cada bloque. En el modelo adaptado que nos han mandado es el mismo examen, lo único que en lugar de poner aquí arriba opción A, como ponía antes, pues nos pone elija 5 de las 10 preguntas independientemente del bloque temático al que corresponda. La puntuación de cada una de ellas será de 2 puntos. Punto. Ese es el cambio que hay. ¿Vale? Es exactamente el mismo examen. Entonces, os lo digo para que lo sepáis, que es el modelo que nos han mandado. Yo lo subiré de todas formas para que lo tengáis, ¿vale? Pero que los cambios que han hecho es simplemente cambiar el inicio del examen, las instrucciones, cambiar el elija una de las dos opciones propuestas por elija 5 de las 10 preguntas, ¿vale? Simplemente eso. Es el único cambio que han introducido. Las preguntas que han dejado en el modelo pues son exactamente las mismas, ¿vale? No merece la pena tampoco leerlo porque no han hecho ningún cambio de contenido. Yo os lo dejo para que lo tengáis y os lo he explicado aquí también en la tutoría para que lo sepáis, pero que en ese sentido que no han introducido ningún cambio. Lo que os dije ya, de las 10 preguntas, cogéis 5 independientemente del bloque que sea y esas 5 serán las que os puntúen. Mi consejo, pues que cojáis las 5 que el día del examen podáis resolver mejor, ¿vale? Que podáis dedicar más tiempo, o sea, no más tiempo, sino dedicar más esfuerzo a hacerlo lo mejor posible. Puede ser que haya una parte que llevéis mejor, pues esa es la que tenéis que hacer, ¿vale? Yo os aconsejaría que lo dejarais al día del examen la elección de qué parte me preparo, qué parte no me preparo, prepararlo todo y el día del examen, conforme veáis las preguntas, pues a lo mejor las que os resulten más fácil o que sepáis vosotros que vais a sacar más notas, pues que sean esas las que hagan, ¿vale? Esto lo dejaré colgado, decidme. ¿Por qué es peligroso entrar a una bodega en la que se está procesando el mosto? Ahora lo vamos a ver, si queréis, pero en una fermentación de este tipo, ¿cuál es el principal producto? Además del alcohol. El CO2. Si yo tengo una zona con muchísima cantidad de CO2, puede ser que sea pobre en oxígeno, ¿vale? Y te cueste más respirar. Por eso es peligroso, ¿vale? Por el tema del CO2. Ahora, de todas formas, lo vemos como ejemplo. Aún así, de este modelo de examen, por ejemplo, en la opción A, ¿vale? Nos hablaba del ciclo de reproducción del virus del SIDA que este año no entra. ¿Vale? Entonces, lo digo porque esa pregunta, por ejemplo, este año no podría entrar. Sería de otro tipo. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. El tema de esta semana, ¿vale? En esta semana veíamos o terminábamos de ver las formas celulares, las 4 que nos quedaban, que eran las más sencillas comparadas con los virus, que son los plásmidos, transposones, viroides y priones, ¿vale?
Lo que tenéis que tener claro de cada una de estas formas celulares es lo que os he dicho en el vídeo, clasificarlas según el material genético que utilizan cada una de ellas y dentro de ellas hacer hincapié en las características que tienen principales y sobre todo pues en ese mecanismo de acción, ¿vale? Los plámidos es de las 4 la que más os pueden relacionar con otra estructura celular y en concreto la pueden relacionar con el tema de el ADN extracromosómico que veíamos cuando veíamos la estructura de la célula bacteriana, ¿vale? Y es que esos plámidos son esas moléculas pequeñas de ADN, recordad que contienen información que son independientes al cromosoma y que son capaces de replicarse a sí mismas, ¿vale? Hay veces que ese plámido se puede meter dentro del cromosoma, en ese caso se llama episoma, ¿vale? Que es el único concepto nuevo que metíamos en esta semana. Y de los tipos de plámidos yo he puesto 6, que son los 6 más comunes. Además de estos 6 hay muchos más. Lo interesante no es que os sepáis todos los tipos de plámidos, sino que os sepáis algún ejemplo por si os preguntaran. ¿Cuáles son los más sencillos o los más fáciles de recordar? Pues los conjugativos, los plámidos de resistencia y los metabólicos, perdón, que son los que hemos visto conjugativos. Esos que son los que se utilizan para transmitir la información genética entre bacterias, los de resistencia, porque los vimos con la resistencia a antibióticos, que eran capaces de adquirir esas características en las bacterias traspasando esa información una a otra, y los metabólicos, por ejemplo, porque contienen codificación para enzimas concretas. Aún así, cualquier ejemplo que estudiéis es válido, ¿vale? Esto os lo digo porque son los más sencillos de manejar. Plámidos siempre nos vamos a encontrar en las bacterias, ¿vale? Sí que hay algunos eucariotas unicelulares que tienen algo parecido a los plámidos, pero no lo vamos a relacionar con esto, ¿vale? Directamente nosotros siempre que veamos plámidos, bacterias, y me acuerdo de esa molécula de ADN que no forma parte del cromosoma, ¿vale? En este caso tenemos ahí el citoplasma de una bacteria, ¿vale? De Escherichia coli, y todas estas zonas rosas son plámidos, ¿vale? Que nosotros le hemos metido a esa bacteria, bueno, que le han metido a esta bacteria con información de ADN que quieren que codifique, ¿vale? En concreto, Escherichia coli es la bacteria que se utiliza en el laboratorio para la producción masiva de proteínas, y lo que se hace es que se le meten estos fragmentos de ADN mediante mecanismos de transformación o de conjugación y se produce la síntesis mediante la transcripción y traducción de ese material genético a proteínas, ¿vale? Y se utilizan como fábricas de proteínas. En concreto, Escherichia coli, por ejemplo, se utiliza para fabricar insulina o para fabricar determinadas proteínas que me sirven luego para la fabricación de vacunas o de medicamentos, ¿vale? Esos serían esos plámidos, que son formas celulares. Y recordamos que se encuentran de forma natural, no solo de forma artificial, ¿vale? Lo único que yo he conseguido también aislarlo en el laboratorio y utilizarlo. Al igual que tenemos los plásmidos en bacterias, en eucariotas tenemos los transposones, ¿vale? Los transposones son fragmentos pequeños de ADN que son muy fácilmente replicables y que además tienen la capacidad de moverse por el genoma. Lo que pueden hacer es, imaginaos que yo tengo un transposón en el cromosoma 1. Pues ese transposón, debido a la secuencia que tiene, puede combinarse muy bien con otros cromosomas. Entonces puede moverse del cromosoma 1 al cromosoma 2 o al cromosoma 21 e ir saltando de uno a otro. En esos procesos de salto, ¿de acuerdo? Lo que puede suceder es que se lleve parte del material genético que estaba en el cromosoma inicial, de manera que me cambia la secuencia de pares de base en el cromosoma al que se une. De esa forma introduce variabilidad genética, que es la gran propiedad que tienen estos transposones y la gran habilidad de cambiar el material genético dentro de la célula, de acuerdo, sin necesidad de que ésta se reproduzca, simplemente pues saltando de un cromosoma a otro. Tienen la capacidad de replicarse muy alta porque son secuencias muy cortitas y la mayoría de ellas repetitivas, ¿vale? Y van a tender a replicarse. Lo que sí que tenemos que diferenciarlos de los plásmidos porque los plásmidos son independientes, aunque a veces se metan dentro del cromosoma formando el episoma, pero funcionan de manera independiente. Mientras que el transposón sin cromosoma no funciona, tiene que estar incluido en una cadena de material genético previa, ¿vale? Por lo tanto, son más sencillos todavía que los anteriores, ¿sí? Estos transposones, como mecanismo evolutivo, se están estudiando sobre todo a finales del siglo pasado se descubrieron, principios de este siglo, una de las investigaciones genéticas más punteras a nivel de genética molecular es la investigación de transposones, ¿vale? Porque
se pensaba en un inicio que todos los mecanismos evolutivos eran aquellos que estaban relacionados con los genes que codificaban para proteínas. ¿Qué es lo que pasa? Que se ha visto que este material genético, por ejemplo, el transposones o el material genético que no codifica para proteínas, que es el 90%, alguna función tiene que tener. Otra cosa es que nosotros no la conociéramos. Al descubrirse cómo funcionan estos transposones, que funcionan saltando y alterándome esas secuencias de ADN, se ha visto que pueden tener un papel en la edición y en la regulación de la expresión de determinados genes. Por lo tanto, gran parte de los esfuerzos de investigación se están yendo ahora a investigar estas formas celulares, ya que pueden causarme variaciones en el genoma muy grandes, ¿vale? Mediante esos saltos y esa capacidad replicativa. Además que se ha visto que conforme vamos avanzando en el tiempo, el número de transposones es mayor, es decir, como tiene esa capacidad replicativa muy alta, mi generación, por ejemplo, tiene menos transposones que la siguiente, y la siguiente menos, o sea, la siguiente más que la anterior, y así continuamente. De manera que cada vez el efecto que tendrán sobre el ADN será mayor. Entonces, están ahora en el punto de mira investigador de la genética molecular, ¿vale? Después de esto nos quedan los dos últimos, que serían los viroides y los priones. Los viroides compuestos por ARN y los priones por proteínas. Los viroides serían una secuencia circular de ARN, ¿de acuerdo? Que actúa como disruptor o como molécula reguladora en este caso. ¿Por qué? Porque tiene función de enzima, ¿vale? De ribocima, esa enzima hecha por ARN. De manera que cuando entra en el núcleo, como es ARN, puede entrar perfectamente en el núcleo sin ningún tipo de problema. Puede alterar la composición del ARN mensajero, el funcionamiento del nucleolo, la unión de enzimas determinadas al ADN, alterando así la expresión de ese ADN, la transcripción y la traducción luego más adelante. De esa forma, lo que consigue es saltarse la barrera del núcleo, es decir, llegar hasta dentro del núcleo y alterarme la función propia del ADN dentro del núcleo y de las enzimas que lo componen. O sea, que lo modifican, perdón. Y en este caso tenemos secuencias muy pequeñitas que tendrían ese mecanismo de acción ligeramente no, infeccioso, ¿vale? Como tal, lo único que no son seres vivos. Me van a actuar como un organismo infeccioso sin necesidad de estar vivo. También se ha encontrado en los restos fósiles más antiguos unicelulares, lo que nos lleva a pensar que seguramente el principio del material genético no sea el ADN, sino que sea estas moléculas de ARN circular que son los viroides, ¿vale? Eso se debe a que esa propia capacidad que tienen de autorreplicarse, de autorregularse y además de catalizar y regular otros procesos, nos lo sitúa como gran candidato a ser la primera forma de material genético. Aún así, eso no es algo que esté todavía comprobado porque no podemos conseguir trasladarnos a la Tierra en el minuto cero en el que surgieron las formas de vida. Son hipótesis que se tienen sobre cómo, teoría, mejor dicho, que se tienen sobre cómo surgieron, ¿vale? Por último, los priones. Los priones son proteínas que ven alterada su estructura terciaria de manera que cambia su función. Al ver alterada esa estructura terciaria y cambiar su función, tienen la característica de que si interaccionan con otra proteína, debido a las fuerzas intermoleculares que se generan entre ellas, pueden cambiar también su estructura terciaria y, por tanto, inhabilitar o inhibir la acción de determinadas proteínas, ¿de acuerdo? Provocan la pérdida, por tanto, de función en proteínas. En concreto, dentro de los priones tenéis que conocer el caso más grave que se dio de enfermedades causadas por priones en España, que fue la enfermedad de las vacas locas. Fue una encefalopatía espongiforme en ganado, en vacas, ¿de acuerdo? En vaca y ternera, que lo que sucedía era que estos priones los adquirían mediante el consumo de piensos que contenían restos de otros animales dentro de ese pienso. Pensaron que era una forma correcta o más eficiente de que captaran las suficientes proteínas que necesitaban esas vacas, metiéndole restos de animales muertos procesados dentro del pienso, que es lo que sucede, que la vaca es un herbívoro, por tanto, sus enzimas no están seleccionadas para poder captar esos restos de proteínas procedentes de otros animales. ¿Qué sucedió? Que esas proteínas alteraron las propias proteínas de la vaca,
produciendo un desajuste en lo que son sus células del cerebro, que provocaba que se generaran espacios y huecos, ¿de acuerdo? Por la lisis de las células, por la pérdida de células a nivel cerebral. Se pensaba que el origen del brote estaba en vacas de aquí de España, porque se detectó aquí en España, pero entonces la gente dejó de consumir carne de vaca, carne de ternera, cayeron los precios, hubo una crisis económica gorda a principios del siglo XXI debido a esto, y luego se descubrió pues, que el brote no tenía origen en España, sino que tenía origen en Polonia, y lo que sucedía es que habíamos importado esas vacas desde fuera, ¿vale? Pero provocaron una serie de consecuencias a nivel económico muy grandes en nuestro país, que vosotros erais muy pequeños o prácticamente erais bebés y no lo conocéis, pero si queréis echarle un ojo es bastante curioso el caso, ¿vale? Son esas proteínas que alteran la función normal de otras proteínas que tienen los propios organismos. Otros casos en los que también es curioso que han encontrado priones es en los casos de canibalismo, ¿vale? En especies, y en concreto también la especie humana, en casos de canibalismo se ve la presencia de enfermedades causadas por priones, ¿vale? Entonces están intentando relacionar a nivel antropológico la relación que hay entre a lo mejor determinados tipos de retraso mental en algunas culturas y poblaciones que llevaban a cabo prácticas como el canibalismo en la antigüedad, ¿vale? También un dato curioso para que lo tengáis en cuenta. Estos serían las 4 formas celulares que nos quedaban por ver. De ahí yo creo que ninguna duda, son muy claras, así que de las 4, aunque son importantes, lo que hay que conocer, pues la principal definición y eso, porque donde tenéis que esforzaros más y tener todo el esfuerzo de estudio es en virus, ¿de acuerdo? De aquí alguna cosa antes de que pasemos a las 3 aplicaciones de la microbiología, que son los microorganismos infecciosos, la alimentación y el medio ambiente. ¿No? Vale, todo claro, ¿no? Más o menos de lo que hemos ido viendo. Sí, ¿no? Vale. Si hay alguna enfermedad o algo curioso o alguna cosa de la que queráis saber más, pues sabéis que me podéis preguntar luego. O sea, me enviáis correo o lo que sea si hay alguna cosa de la que queráis saber más, ¿vale? Aquí, ya os digo, podéis encontrar casos muy curiosos y sobre todo se han empezado a investigar cuando se tenían las técnicas necesarias, que fue a partir del siglo XXI, ¿vale? En cuanto a las aplicaciones, nos vamos a centrar en 3 campos, ¿vale? En el campo sanitario, en el campo de la industria alimentaria y en el campo ambiental, ¿vale? Y empezamos por el campo sanitario, viendo cómo funcionan esos microorganismos siendo agentes infecciosos. Esta parte se complementa luego muy bien cuando veamos cómo es el proceso de infección y el proceso de respuesta inmune dentro del siguiente bloque, ¿vale? Pero sí que hay una serie de conceptos que os tienen que quedar claros, que son los que os he señalado en otro color, ¿vale? Dentro de la presentación, que son el concepto de inocuo, que es aquel organismo que a mí no me hace daño, ¿vale? Que tiene una relación neutral conmigo. La microbiota normal, que serían los microorganismos con los que yo convivo y los cuales a mí no me causan ningún tipo de perjuicio, incluso puede ser que me causen algún beneficio, ¿vale? Un ejemplo de mi microbiota normal serían las bacterias que viven sobre mi piel o las bacterias que viven en mi intestino delgado, ¿de acuerdo? Son esas poblaciones de bacterias y de microorganismos con las que yo tengo relación estrecha, ¿sí? Luego lo tenemos que ver en contraposición con los microorganismos que sí me causan mi enfermedad, a los cuales yo voy a llamar patógenos. Patógeno significa que genera enfermedad, ¿vale? Patos significa en griego dolor, ¿vale? Son aquellos que me generan dolor. Y a las enfermedades causadas por estos microorganismos patógenos las vamos a llamar enfermedades infecciosas. ¿Por qué? Porque mediante la transmisión del microorganismo patógeno yo puedo infectarme de esa enfermedad, ¿vale? Son las enfermedades que conocemos todas aquellas causadas por hongos, por bacterias, ¿vale? Y también causadas por formas celulares que, aunque no sean microorganismos, también son infecciosos, como pueden ser los virus, ¿vale? Dentro de esto tenemos que conocer también lo que es la virulencia, que es el grado de patogenicidad de una determinada enfermedad, que básicamente yo lo que hago es contar los individuos que necesito para producir la enfermedad. Va a haber enfermedades que con un solo individuo de esa especie que me infecte a mí, ya tengo la enfermedad, como algunos virus. Habrá otras en las que necesite
que muchos individuos de esa misma especie, ¿vale? Sean organismos vivos o no, me infecten para producirme la enfermedad. En ese caso, la virulencia que tiene esa enfermedad será menor. Por ejemplo, el caso de la COVID-19, pues esta neumonía causada por el coronavirus tiene una virulencia muy alta, con poquita carga microbiana, en este caso no, perdón, poquita carga vírica que yo consiga coger, ¿vale? Porque con la que yo me infecte, desarrollo la enfermedad, ¿vale? Una de las características de esta enfermedad ha sido el que su virulencia es muy alta. Con muy poquito organismo, en este caso, con muy poquito, perdón, virus, puedo sufrir la enfermedad. Luego también puede ser que determinados microorganismos que están en mi microbiota normal, si se dan las condiciones necesarias para que sean patógenos, se vuelvan patógenos. Y eso es lo que yo conozco como oportunista. Un ejemplo de esto son las enfermedades que afectan a la gente que está inmunodeprimida o gente con, por ejemplo, SIDA, ¿de acuerdo? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida no mata a personas, lo que mata a las personas son las enfermedades asociadas a este síndrome. ¿Qué significa eso? Que como tenemos el sistema inmune deprimido, hay bacterias que normalmente no nos harían daño, que en ese momento sí, porque mi cuerpo no es capaz de mantenerla a raya, ¿de acuerdo? A eso es lo que se conoce como patógeno de tipo oportunista, aquel que cuando encuentra el momento, pues se hace patógeno. Sucede lo mismo con las bacterias que viven en nuestra piel si nosotros no hacemos una herida, ¿vale? En el momento que no hacemos la herida, la infecta. Esos microorganismos, como agente infeccioso, tengo que tener en cuenta dos características, que son las vías de infección, ¿de acuerdo? Y los factores de patogenicidad. Estas dos características son las que me van a marcar cómo es esa infección, cómo es esa enfermedad, ¿vale? Las vías de infección sería cómo entra el microorganismo dentro de mi cuerpo y los factores de patogenicidad es las características que tiene ese microorganismo que me causan a mi enfermedad, ¿vale? Dentro de las vías de infección, si os fijáis, y luego lo reforzaremos también con el bloque siguiente, casi todas son la rotura de alguna de las barreras que a mí me protegen, ¿vale? Yo voy a estar protegido por una serie de barreras externas y barreras internas frente a la proliferación de determinados microorganismos. Si esas barreras se rompen, ya los microorganismos pueden entrar dentro de mi organismo, ¿vale? Por eso muchas de ellas veréis que son heridas, roturas en las mucosas, picaduras de artrópodos que en definitiva lo que hacen es penetrar a través de esas barreras, ¿vale? La adherencia a determinados epitelios, a capas más exteriores, que lo que hacen es colapsarlos, ¿vale? De esa forma los microorganismos entran en mi cuerpo. Una vez entran, pues ya mi sistema inmune tiene que intentar luchar contra ellos, como veremos en el bloque siguiente. Y los factores de patogenicidad sería por qué me causan a mí enfermedad. A mí no me causa la enfermedad porque el organismo entre. El organismo puede entrar y salir si el cuerpo tiene esa abertura por la que pueda entrar y salir. Ahora, el hecho de que el organismo tenga una serie de características, por ejemplo, que produzca unas proteínas que para mí sean tóxicas o que su proliferación mate a las bacterias beneficiosas que viven dentro de mi organismo, es lo que produce la enfermedad. Por eso tenemos que diferenciarlo, ¿vale? Los factores de patogenicidad más comunes son la liberación de toxinas o el crecimiento de las bacterias dentro de nuestro cuerpo, ¿vale? Hay bacterias como por ejemplo la bacteria del tétano, la bacteria el Clostridium botulinum, la bacteria que producía el botulismo y la toxina boto, que lo que hacen es producir una toxina que mata mis células. Hay bacterias como por ejemplo la salmonela, que lo que sucede con ella no es que produzca toxinas, sino que crece tanto su población que mata a las bacterias beneficiosas que yo tengo en el intestino. Entonces cada bacteria va a tener sus causantes de esa patología, sus factores de patogenicidad y van a causar enfermedades debido a una característica propia. A lo mejor hay otras bacterias que me causan a mi enfermedad porque producen una serie de proteínas que no son toxinas, pero que mi cuerpo detecta como infecciosas y le atacan. O que producen una proteína determinada que a mí me causa una alergia, ¿vale? También puede ser por eso. O que producen un producto metabólico que a mí me causa intolerancia. Pues todo ese tipo de procesos son aquellos que van a causar la patología, es decir, la enfermedad, ¿vale? Tenemos que diferenciar estas dos características, que son características de los microorganismos y de las enfermedades que causan, ¿vale? ¿Qué tratamientos tengo yo frente a cada uno de ellos? Tendría que estudiarme dos, ¿vale? Tenemos tratamientos frente a todos los tipos de microorganismos que me atacan, pero nos vamos a centrar en
tratamientos que matan bacterias, que son los antibióticos, y tratamientos que inhiben la multiplicación de los virus, que son los antivirales. Los antibióticos tengo que saber que son agentes antimicrobianos, es decir, lo que voy a hacer es evitar que los microorganismos proliferen. ¿Cómo? Matándolos y evitando que se reproduzcan. En concreto, si son antibióticos, lo que voy a hacer es evitar que se reproduzcan las bacterias. Lo que hemos hecho como seres humanos es fijarnos en la naturaleza y ver las especies que consiguen que las bacterias no se reproduzcan, ¿qué es lo que hacen? Pues voy a imitarlo y nos hemos fijado en hongos y bacterias que son competidores de las bacterias que a mí me causan una determinada patología y veo cómo lo eliminan ellos y de esa forma pues yo lo copio. De esa forma, por ejemplo, se han descubierto la gran mayoría de antibióticos que se conocen, ¿vale? Y la gran mayoría de ellos son naturales, es decir, los antibióticos los encontramos tal cual en la naturaleza. Ahora, yo en el laboratorio los modifico y los convierto en un medicamento. Por eso tenemos dos tipos de antibióticos, los que son antibióticos de tipo natural y los que son de antibióticos de tipo semisintético, ¿sí? Que son aquellos que yo he modificado ligeramente. Ahora, no es una clasificación que a mí me sea útil de los antibióticos en concreto. Vosotros tenéis que aprenderos aquella clasificación que me distingue los antibióticos según a las bacterias que afectan o a la parte de las bacterias que afectan, ¿vale? Y en ese caso nos fijamos en dos conceptos, que son el amplio espectro y el espectro reducido. Los antibióticos de amplio espectro son aquellos que afectan a muchos tipos de bacterias diferentes, es decir, no son específicos. Mientras que los de espectro reducido son muy específicos. Para que vosotros queréis mejor cara a la elaboración de un examen, si alguna vez os preguntan algo relacionado con esto, siempre podéis poner como ejemplo de antibióticos de amplio espectro aquellos que más conocéis, que son, por ejemplo, la penicilina o la amoxicilina, ¿de acuerdo? Son dos antibióticos que son los más utilizados, sobre todo actualmente la amoxicilina, porque la penicilina, la gran mayoría de las bacterias se han hecho resistentes. Son antibióticos de amplio espectro, afectan a casi todas las bacterias. Ahora, puede ser que haya bacterias muy específicas a las cuales la amoxicilina no le haga efecto. Pues para esas utilizo microorganismos, o sea, antibióticos que van en contra de esos microorganismos, que serían los de espectro reducido. ¿Sí? Tipos de antibióticos según su acción. Tengo 4 que tengo que conocer, ¿vale? Y lo que van a hacer es inhibir o atacar una de las características específicas de las células procariotas, ¿vale? De ese tipo de células procariotas, que eran la pared. Sabíamos que era diferente porque era de peptidoglucano, pues si ataco a la pared, me aseguro de que estoy atacando a bacterias sin necesidad de atacar organismos eucariotas, ¿vale? Por eso el primer tipo de antibiótico que vemos es el que inhibe la síntesis de ese peptidoglucano. Un ejemplo de ello es la penicilina, ¿vale? Para que tengáis un ejemplo de este. Otro de las características propias de los procariotas era que las proteínas que tenían en la membrana eran diferentes a las de eucariotas y eran específicas. Pues si yo ataco esas proteínas de la membrana, puedo matar a la bacteria porque evito, por ejemplo, que incorpore nutrientes o cambio la presión osmótica debido a que altero los transportadores de la membrana. De esa manera, atacando esa proteína específica, puedo matar a la bacteria. ¿Cómo puedo matarla también? Evitando que sus ribosomas de tipo 70S, que eran diferentes a los míos, lleven a cabo su función. Entonces yo meto un inhibidor, un antibiótico que sea inhibidor de ribosomas de tipo 70S y atacará solo a las bacterias y no atacará a las células eucariotas, ¿de acuerdo? Y por último, la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, como sabemos que las polimerasas de bacterias, bueno, de procariotas y de eucariotas son diferentes. Cuando lo estuvimos viendo ambos procesos veíamos que, os dije, las polimerasas son diferentes. Nosotros vamos a estudiar las de bacterias que se enumeran del 1 al 3, mientras que las de eucariotas van desde la alfa y un montón de letras griegas después. Pues en ese caso es porque son proteínas ligeramente diferentes. Son diferentes en una y en otra, de manera que son específicas y yo puedo atacarlas, ¿vale? Conocer estos 4 mecanismos de acción. De antibióticos, repasando, sería la definición de antibiótico, la diferencia entre antibióticos de amplio espectro y de espectro reducido y los 4 tipos según la molécula a la que afectan, ¿vale? Hasta aquí todo claro antes de ver antivirales. ¿Sí? Vale. Los antivirales
no evitan o no matan microorganismos porque no van a actuar sobre microorganismos vivos, sino que van a actuar sobre los virus. Lo que van a hacer es evitar la replicación de estos virus. ¿Qué es lo que sucede? Que los virus utilizan para multiplicarse y para replicarse el material del hospedador, de manera que si yo evito la multiplicación de los virus, actuando o atacando al material replicador del hospedador, también estoy atacando al hospedador, ¿vale? Por eso es muy difícil desarrollar mecanismos o fármacos que sean antivirales. ¿Lo hay? Sí, en concreto hay uno muy extendido, que es el aciclovir, ¿vale? Es uno de los principales antivirales que se utilizan actualmente, que es muy efectivo contra uno de los virus, una de las familias de virus que nos afectan diariamente, que son los herpesvirus. ¿Qué es lo que pasa? Que los herpesvirus, debido a su ciclo de reproducción, como es muy sencillo, lo puedo parar a tiempo si tomo estos antivirales, pero eso no significa que me valga con cualquier tipo de virus. Cada virus, como ya vimos, tiene prácticamente sus propias características y su propia forma de actuar con el hospedador, por lo tanto desarrollar antivirales es muy complicado. Actualmente lo que se hace para tratar estos virus, más que tratamientos que eviten la proliferación, lo que vamos a hacer es prevenir el contagio de esos virus, ¿vale? ¿Cómo se van a prevenir el contagio de esos virus? Mediante las vacunas, ¿de acuerdo? Que son tratamientos de tipo preventivo. Aún así, también se está investigando actualmente el tratamiento de virus mediante la inyección de proteínas específicas que me permitan su eliminación, ¿de acuerdo? A esas proteínas específicas que me permiten su eliminación se les llama interferones, ¿vale? Y entonces son las dos vías. Aún así, dentro de los antivirales, lo que son la acción de las vacunas, lo veremos también más en el bloque siguiente, ¿vale? Pero sí que diferenciemos antibiótico de antiviral, ¿vale? Que no los confundamos, ¿de acuerdo? En cuanto a la última parte que nos queda del tema, que sería la parte de biotecnología, ¿vale? Recordad que hay algunas cosas como la definición de biotecnología o lo que es un microorganismo, o sea, un organismo modificado genéticamente y demás, que venía en aquel tema de biotecnología que preparamos. Entonces podéis echarle un ojo, ¿vale? Que lo tenéis colgado, recordad, y que no se olvide que también hay alguna cosa que se relaciona con esta parte, ¿vale? En concreto nos vamos a centrar en dos aplicaciones, que son la de la microbiología en la industria alimentaria y la de la ambiental, ¿vale? Nosotros, dentro de la industria alimentaria, que se os quede la palabra fermentación, porque principalmente para lo que sirven los microorganismos en esta industria, ¿vale? Lo que vamos a hacer es aprovecharnos de su capacidad fermentadora, que la llevan a cabo en el citoplasma, para producir productos derivados de determinadas materias primas. En concreto, lo que voy a hacer es derivar materias primas que son ricas en azúcares para obtener productos derivados de esos azúcares, como puede ser el alcohol, como puede ser cambio en la estructura de determinados alimentos, como puede ser el cambio en las propiedades organolépticas, ¿vale? En cómo yo lo percibo. Principalmente vamos a obtener alcohol o ácido, ¿vale? Relacionados con esto. Nosotros vamos a utilizar dos tipos de microorganismos para estos procesos, que son hongos y bacterias. Y dentro de los hongos unicelulares que pertenecen al grupo de las levaduras, ¿de acuerdo? Dentro de esta diapositiva os he puesto de cada uno de los grupos, digamos, los microorganismos estrellas, ¿vale? ¿Porque los tengáis que saber? No, pero para que si os salen en el examen, el nombre os suene de haberlo leído y no sirva para asustaros, ¿vale? Porque en preguntas de años anteriores podéis echar un ojo, hablan de Saccharomyces y los definen y demás, y ya en cuanto vemos un nombre raro ya decimos, oh Dios mío, yo esto no me lo había estudiado, ahora dónde salía, ¿vale? Pero sí que conozcáis algunos de ellos, ¿vale? Y vamos a hacer hincapié sobre todo en Saccharomyces, que es el más utilizado, y Lactobacillus, que son en el caso de las bacterias, ¿vale? Junto con Saccharomyces, que es una levadura, también el hongo cándida, ¿vale? Que lo encontramos en el ambiente. Es más, es un hongo que compite continuamente con los microorganismos de nuestra microbiota normal, en concreto, por ejemplo, con los microorganismos presentes en el flujo vaginal. El hongo cándida es un competidor de ellos. Cuando estos microorganismos están débiles, el hongo cándida los ataca, ¿vale? Y produce enfermedades como la candidiasis, pero también nos sirve para producir alimentos. Y el Cluiveromyces, ¿vale? Que es un hongo que se utiliza para la curación de carne, ¿de acuerdo? Y la producción de determinados embutidos.
Junto con ello, también tenemos los géneros de bacterias Lactobacillus y Lactococcus, que ya podéis imaginar que están relacionados con los lácteos, ¿vale? Con derivados lácteos, Acetobacter con el ácido acético, la producción de vinagre, y Streptococcus, que lo podemos encontrar en distintos procesos, ¿vale? Todos ellos van a llevar a cabo fermentaciones. Fermentaciones que tenemos que conocer de 4 tipos, ¿vale? 2 de las cuales nosotros ya sabemos que son la alcohólica y la láctica, que se me va a dividir en homoláctica y heteroláctica, y una un poquito diferente que es la acética, ¿vale? Nosotros vimos en el catabolismo que había fermentaciones alcohólicas y lácticas, ¿vale? Las alcohólicas eran aquellas que yo obtenía como producto etanol, ¿de acuerdo? Al final, y la láctica, ácido láctico, y lo que utilizaba como sustrato era el piruvato, ¿vale? Ese piruvato va a venir de moléculas que tengan gran cantidad o materia prima que tenga gran cantidad de azúcares, como puede ser el almidón, la lactosa o las células presentes en la carne picada o el pescado. De esa forma, esas bacterias o esas levaduras van a fermentar esos azúcares, ¿de acuerdo? Ellos en su metabolismo normal para poder recuperar el NADH y me van a generar como subproducto este alcohol o estos ácidos más estos gases que me van a cambiar las propiedades del alimento. Y eso es lo que yo tengo que saber. Yo tengo que saber relacionar cada tipo de fermentación con el tipo de organismo que la lleva a cabo y los productos que me genera. Por ejemplo, la alcohólica, que es la fermentación relacionada con el pan, el vino y la cerveza. En el caso del vino y la cerveza es muy claro que la fermentación que utilizo es alcohólica porque mi fin es convertir la cebada o la uva en una bebida alcohólica. Ahora, en el pan no lo vemos tan claro, pero porque en el pan a mí lo que me interesa no es el alcohol, sino que es el CO2, ¿de acuerdo? Que son esas burbujitas que tiene la miga del pan, se llevan a cabo gracias a este proceso de fermentación, ¿vale? Una de las fermentaciones más antiguas, la alcohólica, ¿vale? Que la lleva utilizando el ser humano. Homoláctica y heteroláctica son las dos fermentaciones lácticas, lo único que una se obtiene solo ácido láctico y en la otra ácido láctico y otro productos, ¿vale? Son aquellas que me permiten, por ejemplo, obtener derivados lácteos como el yogur o el queso y las que me permiten obtener los embutidos, las salsas de soja, salsas que son fermentadas, ¿de acuerdo? El miso, muchísimos elementos de la gastronomía japonesa y asiática vienen de estas fermentaciones de tipo heteroláctica, que básicamente como se descubrieron era dejando los alimentos allí a intemperie a que se pudrieran y se descubrió pues, que adquieren otros sabores y se utilizan, ¿vale? También, dependiendo del tipo de bacteria que utilice junto con el lactobacillus, por ejemplo, me cambia el tipo de queso. Aquí tenéis un montón de información que si os interesa os puedo pasar, ¿vale? Y es muy, muy curioso, ¿vale? El ver cómo nosotros hemos aprovechado los microorganismos para cambiar los alimentos. Y por último, la fermentación acética, que es una modificación de la alcohólica, en la cual mediante la bacteria Acetobacter yo convierto el etanol producido en la primera fermentación en ácido acético, que es el vino, ¿vale? Todo esto generan dinero a mansalva, ¿vale? Y por eso son importantes, porque económicamente son motor de la economía de muchos países y muchas regiones, ¿vale? En concreto, pues, aquí en España somos principales productores de vino, aunque haya otros países que los promocionen más, pero el segundo país que más vino produce de todo el mundo es el nuestro, ¿vale? Y por eso es importante que marquemos esta importancia de los microorganismos dentro de la industria alimentaria. Esta parte la podemos relacionar con la fermentación, entonces si lo estáis repasando de cara a los exámenes luego finales de la EBAU y demás, pues echarle un ojito también a fermentaciones cuando estéis viendo esto, ¿vale? Que no se olvide. Por último, la biotecnología ambiental. Aquí tenemos que hacer hincapié en que continuamente se descubren microorganismos nuevos relacionados con estos procesos y es que nosotros somos los responsables de que tengamos que utilizar microorganismos para arreglar desastres que hemos producido en el medio ambiente, ¿vale? En concreto, nos hemos centrado en uno de los procesos que es la bioremediación, ¿vale? Que es el aprovechar los microorganismos como tal y cómo estos actúan en la naturaleza para yo eliminar o bloquear contaminantes que he vertido al medio, ¿vale? Estas técnicas de bioremediación son muy nuevas, son muy novedosas y también están en experimentación continua. Conforme vaya avanzando el tiempo iremos viendo los resultados, ¿vale?
y en concreto hemos seleccionado 3 que creemos que son las más usuales y de las que debéis conocer de cara al curso, ¿de acuerdo? Que son la biodegradación, la detoxificación y la bioabsorción. Las 3 son bioremediación, pero se diferencian en qué es lo que van a hacer con este contaminante. La biodegradación, lo que hago yo es aprovechar el metabolismo de una bacteria que se va a alimentar de un sustrato que para mí es contaminante y entonces yo allí suelto esa bacteria, se come ese sustrato, lo utiliza y elimina el contaminante. De manera que lo que estoy haciendo es aprovechar microorganismos que cogen ese contaminante como sustrato y así lo elimino del medio, ¿vale? Normalmente se utiliza para combustibles de tipo fósil, este tipo de bioremediación. Y es que como tengo tanta diversidad de microorganismos tan diferentes, cada uno que tiene un metabolismo completamente distinto, pues tengo diversidad de microorganismos que puedo utilizar para eliminar casi cualquier contaminante, ¿vale? Aún así, son procesos muy costosos, son procesos en los cuales el azar juega un papel muy importante porque aunque yo meta muchísimos microorganismos allí, no me aseguro que pueda eliminar el combustible 100% o que pueda eliminar todos los restos que hay o las mezclas que hay de distintos contaminantes. Entonces son procesos muy complejos. Eso sería si yo lo degrado directamente. Si ahora lo que hago es inactivar, ¿de acuerdo? Es decir, las células cogen el contaminante y lo guardan dentro del interior celular, inactivándolo, retirándolo del medio. En este caso estaríamos hablando de una detoxificación, ¿vale? Para esto se utilizan microorganismos como bacterias también y también plantas, ¿vale? Que no son microorganismos, pero creemos que es importante que conozcáis que hay plantas que sirven para esto. Principalmente se utilizan para la eliminación de metales en agua, ¿vale? La industria genera mucha cantidad de metales pesados que vierte al agua y hay plantas, algas y microorganismos, bacterias, que son capaces de inmovilizar estos metales y meterlos dentro de su interior celular. ¿Qué es lo que sucede? El metal sigue ahí, en el interior celular, y luego esa bacteria, si se la come un organismo más grande y ese organismo más grande otro, así se va acumulando, pero al menos lo hemos retirado en sí como tal del medio. ¿Qué es lo que se hace actualmente? Se selecciona el organismo que es capaz de quitar ese metal y una vez lo hemos puesto en el medio, luego lo retiramos para que no forme parte luego de la cadena alimenticia, ¿de acuerdo? Y por último, sería el proceso de bioabsorción, que es que yo inhabilito ese material, ese metal pesado, por ejemplo, pero además con él formo estructuras, ¿vale? En el anterior solo lo inmovilizo y me lo quedo guardado. En este lo que hago es que lo utilizo para formar estructuras. En concreto, ¿vale? Son muchos hongos los que son capaces de incluir en la pared de hongos, que este curso no la veis, pero tiene una estructura que es muy compleja y que permite la unión de distintos materiales a esa pared. Entonces, son capaces de meter dentro de la pared, hola Álvaro, lo que le he dicho a los compañeros antes que te avisaran, que si luego tienes alguna duda, como lo puedes ver, me escribes con lo que sea, ¿vale? El tema de la bioabsorción, ¿vale? Que es ya lo último. Lo que van a hacer los hongos es coger esos contaminantes y meterlos dentro de su pared. De manera que con esos contaminantes van a formar estructuras, en concreto la pared, y a la vez lo están retirando del medio. ¿Qué sucede? Lo mismo. Si ahora estos hongos se los come otro organismo, pues al final pasan a la cadena alimenticia y como retirarlo del medio como tal no lo hemos hecho. De los 3 procesos, ¿cuál es el que se está intentando desarrollar con más hincapié? El de la biodegradación, porque así me aseguro que el contaminante se va. Ahora, en el caso de metales y demás, yo no puedo eliminar un metal porque es un átomo de un elemento, entonces es más complicado, ¿vale? Pero que sepáis que hay muchas líneas de investigación relacionadas con esto, por ejemplo, con productos que generan actividades como las piscifactorías y demás, generan muchísimos contaminantes en algunos casos y se utilizan algas para eliminarlo o se utilizan bacterias, ¿vale? También para eliminar, por ejemplo, contaminantes del agua y hacerla potable para que nosotros podamos utilizarla, ¿sí? Y con esto dejaríamos zanjado ya el bloque 4, ¿vale? Y nos quedaría ya solo bloque 5 para terminar la asignatura. El bloque 4 es mucho más sencillo, como habéis visto, es más fácil que lo que hemos estado viendo hasta ahora y es un bloque en el que podéis sacar mucha nota, ¿vale? En las preguntas de este bloque porque son contenidos muy, muy asequibles. Cualquier duda que tengáis me lo vais
comentando además conforme vayamos avanzando en el repaso, pues llegará un momento en el que volveremos a llegar a este bloque 4, ¿vale? 5 minutos que nos quedan antes de que os vayáis a química. ¿Hay alguna duda de alguna cosa que nos queráis plantear? Dime, Álvaro. Entre detoxificación y bioabsorción. Vale. Detoxificación, el microorganismo, la bacteria, lo que va a hacer es coger, imagínate, un metal pesado y lo incluye en una vesícula dentro de la célula, pero no lo utiliza. ¿Vale? Lo va acumulando ese tóxico, de manera que lo retira del medio, pero lo acumula dentro de ella. Mientras que la bioabsorción, además de retirarlo del medio, lo utiliza para fabricar estructuras. Por ejemplo, los hongos utilizan los metales pesados para fabricar pared de hongo, o utilizan degradados derivados de los contaminantes, como por ejemplo los combustibles, para fabricar su pared. Entonces, en el caso de la detoxificación no lo utilizo, simplemente lo acumulo, y en el caso de la bioabsorción, además de retirarlo del medio, lo estoy utilizando, ¿vale? En este caso no lo degrado como al principio, sino que lo incorporo a mis estructuras propias celulares, ¿sí? ¿Te queda más claro ya, Álvaro? Vale. Claro, en el último, en este de aquí, lo utiliza. Por ejemplo, imagínate que está en el medio, hay un combustible derivado del petróleo, ¿vale? Que en realidad pues, son hidrocarburos, son compuestos de carbono e hidrógeno. Lo que va a hacer el hongo es que va a coger esos hidrocarburos y los va a incorporar a la matriz de su pared celular. De manera que está utilizando esos compuestos que eran contaminantes para fabricar una estructura en lugar de tenerlo inmovilizado en la célula como tal, ¿vale? En los procesos de detoxificación, imagínate que yo lo que quiero es retirar un metal pesado, pues si yo no tengo ninguna proteína que incorpore ese metal se queda ahí dentro de la célula, que ya no está en el medio, pero al menos lo he retirado, pero sigue sin tener ninguna función, ¿vale? De los tres, los que se buscan investigar y utilizar es este primero, es la biodegradación, porque yo así lo elimino. Porque en bioabsorción y detoxificación el contaminante sigue ahí. Entonces, si esos organismos forman parte de la cadena alimenticia, pues luego pasan al resto de organismos que hay en la cadena trófica. Entonces, es un poco más complejo, ¿vale? Aún así, es súper, súper complicado la eliminación de contaminantes con microorganismos. Se está utilizando, se avanza mucho, pero es muy, muy complejo y muy difícil. Lo ideal que es no contaminar. Entonces, sí, pero como yo barro mi casa y quito el polvo de mi casa, pero le echo el polvo a la casa del vecino. Ya, pero llegará un momento, la solución es no ensuciar, no lo que ensucio lo echo fuera. El problema es que yo lo envío al espacio, ¿vale? Tu opción que es enviarlo al espacio. La suciedad tiene menor masa que la Tierra, entonces llegará un momento en el cual si esa suciedad se va degradando, al final vuelva. Y entonces, pues yo envío mi caca fuera en este caso y la caca vuelve. Pues me- puede ser, sí, en una forma a lo mejor, o sea, no lluvia. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que lo ha pensado gente? Pues sí. Ahora, no es lo lógico es evitar el contaminante. Si el problema es que durante el siglo XX se ha estado contaminando por doquier. Y entonces ahora eliminar todo lo que hemos contaminado en el siglo XX, pues es muy difícil. Que se produce ahora menos contaminantes que antes, muchísimo menos. Ahora, ¿qué sería lo ideal? Contaminar prácticamente cero. Ahora, ¿eso posible con el modelo económico que tenemos? No. Habría que cambiar el modelo económico, habría que cambiar el modelo industrial, ver otros procesos y avanzar en ciencia de manera que consigamos alternativas que no contaminen tanto como las que tenemos ahora. Se hará, sí, pero mientras tanto pues estamos intentando buscar el parche. ¿Cómo? Pues aprovechándonos de las pobres bacterias como hacemos siempre, que es lo que llevamos haciendo toda la historia, aun sabiendo si existían o no, pues aprovecharnos de ellas. Y debemos de esforzarnos en intentar pues
hacer que sea lo más natural posible, ¿vale? Por ética ya ambiental. Ahora, que alguno de vosotros lo descubre cómo mandar la suciedad al espacio sin que afecte al espacio o nos vuelva a afectar a nosotros en un futuro, pues yo, orgulloso como profesor vuestro de segundo de bachillerato, entonces señalaré y diré, ese es Álvaro Ruiz que descubrió cómo mandar la suciedad y los contaminantes al espacio sin que nos afectara de nuevo. Y te acordarás de esta clase. Pero, pero eso que es muy complicado, ¿vale? Es complejo y hay mucho, por ejemplo, aquí en España se investiga sobre todo con el tema de contaminantes que proceden de la agricultura o de las actividades piscifactorias, que ya os digo, son actividades muy contaminantes que, que me generan mucha cantidad de contaminantes que podemos intentar remediarlo, ¿vale? La clase os la subiré entre hoy y mañana, intentaré, ¿vale? Para que la tengáis y mañana clase de repaso de tema 1 y tema 2, ¿vale? ¿Vale? La de mañana también la subiré para que la tengáis grabada el repaso, ¿vale? Dime. Sí, sí, lo vi que me lo enviaste anoche, lo que pasa es que no lo he podido revisar todavía porque he tenido clase toda la mañana, ¿vale? Entonces, esta tarde le echaré un ojo y te lo mandaré, ¿vale? La revisión. Aquellos que no me habían enviado revisión, porfa, envíamelo cuanto antes para que no se os solape con la fecha de entrega, ¿vale? Pues nada, chicos, que os vaya bien en química y nos vemos mañana, ¿sí? Hasta luego.